No te puedes enamorar de una skin de Fortnite. La skin de Fortnite. El detrás de cámaras de la serie Ironheart ha revelado un detalle interesante, ya que en esta escena se alcanza a ver un personaje con armadura manifestando rayos eléctricos de su mano, y como esta es una habilidad muy parecida a la de un personaje muy peculiar de los cómics, se tiene la teoría de que es nada más y nada menos que Ezekiel Stein, o sea el hijo de Obadiah Stein visto en Iron Man 1, quien en los cómics tiene la capacidad de usar la energía de su cuerpo para manifestar rayos repulsores, y como por culpa de su papá odia a Tony Stark con todo su ser desde que era un niño, se adentró al mundo del terrorismo construyendo armas biológicas para atentar contra el mundo, pero el detalle más interesante es que cuando terminó en prisión por sus crímenes, más tarde fue liberado por el Mandarín, y como en la actualidad del UCM el Mandarín está muerto y su lugar fue tomado por Xialin, quien ahora es la líder de los 10 Anillos, organización la cual en los cómics tuvo como su primera enemiga a Ironheart, pues todo va teniendo cada vez más sentido. Impresionante, lo sé. No es impresionante. Lo que sí no tiene mucho sentido es que si Ezekiel odia a Tony con todo su ser, se termine desquitando con una mina que no tiene nada que ver en vez de con sus seres queridos como Pepper Potts, su hija Morgan o Happy Hogan, ya que esto se prestará a que los haters digan que una vez más un villano fue creado indirectamente por Tony a pesar de ya estar muerto. Estando difunto, incluso soy tu héroe. El tema de las palomeras personalizadas parece que llegó para quedarse, ya que en esta ocasión han lanzado un plato para perro para la película de Superman, obviamente inspirada en la mascota de Clark Kent, Crypto, noticia a la cual el artista Boss Logic respondió que hubieran estado más épicos los calzones de Superman, aunque pensándolo bien tal vez estarían mejor los calzones de Lois Lane. Perro sucio, pervertido. El actor Kevin Costner se la está viendo más dura que yo después de ver los de Mia Khalifa, ya que ha sido demandado por la doble de acción Devin Lavela, específicamente por haberla obligado a filmar una escena sexual para Horizon 2, argumentando que la escena no estaba incluida en el guión, sino que de hecho cuando ingresó al set para grabar una escena que ella creía que era de acción, el actor se subió al mismo auto en el que estaba ella, luego le levantó la falda violentamente y lo demás ya sobra decirlo, acto el cual la dejó tan traumada que cuando el director gritó la palabra corte, ella todavía se quedó varios minutos en el auto llorando y sintiéndose humillada, pero lo peor de todo es que la escena sexual no era amorosa sino una violación, lo cual lo hizo todavía más traumático. Huele a crimen. Doble de acción la cual asegura que el estudio jamás le advirtió sobre la escena, ni siquiera le dieron instrucciones sobre cómo debía actuar y que ni siquiera contrataron a un coordinador de escenas íntimas, quienes se encargan de que las escenas sexuales y de desnudos de toda película y serie se hagan de una manera segura, consensuada y respetuosa para quienes las realizan, que como ejemplo para quienes ya vieron la serie Game of Thrones, durante una de las varias escenas candentes que tuvieron los personajes del actor Jason Momoa y Emilia Clarke, al terminar de rodar la producción dejó a Emilia totalmente descubierta, o sea en otras palabras en pelotas, por lo cual Jason enfurecido le gritó a la producción que si acaso no había nadie que le pudiera acercar una maldita toalla, mientras que otro ejemplo es que tras el rodaje de la película It Ends With Us, la esposa de Ryan Reynolds, Blake Lively, se sintió acosada por el actor Justin Baldoni, a quien acusó de haber abusado de su puesto como director para hacer las escenas sexuales a su antojo, lo cual terminó tanto en una demanda por parte de la flaca, como en un diálogo en Deadpool y Wolverine haciendo eco de la situación. ¿Y dónde está el puto coordinador de escenas íntimas? Que en el caso de Horizon 2, el actor Kevin asegura que Devin sí dio su consentimiento para filmar la escena y que solamente está buscando la manera de extorsionar a la producción para sacarles dinero, así que ustedes ¿a quién le creen? Me quedé sin palabras. Ultralord, dime tu moraleja. Mis zapatos nuevos son tan lindos que casi me podría morir. Marvel Comics ha anunciado un nuevo número de Marvel Knights, en el cual extrañamente se revelará que el hijo de T'Challa llamado Ketema es blanco, quien desafiará a su papá por el trono y ganará convirtiéndose en el nuevo rey de Wakanda. Pero digo extrañamente ya que es bien sabido que todo lo relacionado a Wakanda está ligado a la cultura africana, por lo cual fuentes de confianza aseguran que esto es debido a que la supuesta mamá de Ketema llamada Monica Lynn tuvo una aventura con un hombre blanco antes de empezar una relación amorosa con T'Challa, quien no tenía ni idea de que estaba embarazada hasta que ya era demasiado tarde, y por lo tanto T'Challa decidió adoptarlo como su hijo. Y justamente lo que hará interesante a esta historia será ver cómo se comportarán los wakandianos al tener a un nuevo rey blanco, que algunos tarugos lo llaman inclusión forzada a la inversa. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Yo
Ahora sí, la noticia estelar. Marvel Studios reveló oficialmente que Emily Hampshire interpretará a la versión humana de Edith en la serie Vision Quest, o sea, exactamente la misma actriz que le dio voz en todas las películas que ha aparecido, que por si no recuerdan es la inteligencia artificial expropiedad de Industrias Stark que le fue otorgada a Peter Parker a través de unas gafas, las cuales actualmente están confiscadas por el Departamento de Control de Daños, mientras que en cuanto a la actriz tiene 43 años y ha aparecido en proyectos como Cosmópolis, La Plataforma y Mi Gran Aventura Sexual, quien se unirá a otras inteligencias artificiales ya confirmadas para esta serie como Jarvis, Ultron, su amada Jocasta y Friday. Pero esperen. ¿Qué? ¿Me espero a qué? Una duda interesante es que al Doctor Strange haber borrado de la mente de todo mundo la existencia de Peter Parker, falta saber si el hechizo también aplica en inteligencias artificiales como Edith, ya que si tenemos en cuenta que Peter fue eliminado de todas las fotos familiares, anuarios escolares y en resumen todo rastro de su existencia, en teoría Edith tampoco debería de recordarlo, pero si Ultron regresará a pesar de haber sido desconectado de internet, cualquier cosa podría pasar. Luego, en cuanto a Friday, confirmaron que su versión humana será interpretada por la actriz Kerry Condon, quien de igual manera le dio voz al personaje en todas las películas que ha aparecido, y a la cual tiene mucho más historia que Friday, ya que tras Jarvis haber sido implantado en Vision en Avengers Era de Ultron, a Tony no le quedó de otra más que recurrir a Friday como su inteligencia artificial personal desde esa película hasta su muerte en Avengers Endgame. Y ojo, como por último confirmaron que James Darcy regresará para interpretar a la versión humana de Edwin Jarvis, actor el cual ya le había dado vida tanto en la serie de Agent Carter como en Endgame, pues hay de dos. La primera es que como el mayordomo de la familia Stark, Edwin Jarvis ya murió, que fue la razón por la que Tony decidió llamar así a su primera inteligencia artificial en su honor. Es muy probable que todas sus demás IAs vistas en esta escena de Era de Ultron también representaban a personas muy importantes en su vida, o sea Friday y Edith y Jocasta, y por lo tanto todos estos actores no regresarán en la actualidad del UCM, sino más bien a modo de flashback para mostrar sus orígenes. ¿Cómo odio tener razón siempre? Pero la segunda y más tocha es que en el UCM manejarán que para darle vida a un androide a lo Frankenstein, forzosamente se necesita una inteligencia artificial, así como en su momento usaron a Jarvis para darle vida a Vision, y por lo tanto cuando Vision Blanco tenga la gran idea de construirse una familia androide, ahí es donde recurrirá a las demás IAs para primero darle vida a su esposa Virginia y luego a sus hijos Bibi y Bean, por lo que en el caso de que Ultron sí haya hecho una copia de seguridad de sí mismo en alguna de estas memorias antes de ser desconectado de internet, técnicamente será culpa de Vision Blanco que este villanazo resurja de las cenizas. Tú y yo les causaremos daño, pero tú los harás pedazos. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál es tu inteligencia artificial favorita del UCM. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter, donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Iron Solo, Cairo Flores, Luis Carreno, Juan Manuel, Israel Flores, Santiago Segovia, César Arboleda que dice: Killer, ¿cómo prefieres que te llame? ¿Killer Mario o cuñado? Ahora sí te descalabro los cachetes. Y tu príncipe que dice: no es tapa ni tapón, es Killer que está guapetón. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, háganla duro y nos vemos a la próxima. Y si pones en los comentarios la palabra pupusa te daré corazón.